ustedes que nos miran por medio de Facebook. Dios les bendiga y que Dios los guarde, siempre los cuide. Estamos orando por ustedes. En todo tiempo estamos orando por toda esta nación, estamos orando por todo lo que se lleva a cabo hoy en este tiempo. Y también por ustedes los que se sintonizan con nosotros aquí en Facebook. Amén. Y pues gracias le damos al Señor que podemos estar aquí hoy para concluir con la lección que tenemos hoy. Estamos en el mes de octubre y no sé si usted sabía, pero este es el mes que celebramos también la Reforma, el día en el tiempo que Dios usó a este gran hombre, ¿verdad? A Martín Lutero. Era un hombre que estuvo en contra de mucha oposición, por la razón de que Dios le había revelado a él en la Biblia que el hombre vivirá por fe. Amén. Y puedo yo, hermanos, llegar en relación con esto y poder entenderlo, ¿verdad? Es algo relativo para mí, porque las Escrituras son las que nos alimentan, es el pan bendito que Dios nos ha dado para que nosotros podamos alimentarnos. Y este año estuvimos, ¿verdad? Gloria a Dios, teniendo la oportunidad de poder hacer esta celebración aquí en la iglesia, juntamente con los niños también, y poder organizarnos un poquito mejor con todo lo que estamos instruyendo a los niños, como también nosotros, ¿verdad? Lo que estamos mirando hoy. Y en la mañana estuvimos, ¿verdad? Abriendo nuestras Biblias. ¿Y qué tal si abrimos ahora también en esta tarde nuestras Biblias otra vez? Y vamos a ir otra vez a este precioso evangelio donde nosotros podemos ver que el hombre por la fe vivirá y que no habrá nada que pueda separarnos del Señor, no habrá nada que pueda destruir a esta iglesia. Y vamos a ir así a concluir en este día en Mateo capítulo 16. Vamos a ir aquí al capítulo 16, bendito sea el nombre del Señor. Y vamos a ir aquí al versículo 13. Y vamos a estar leyendo aquí en el nombre del Señor lo que el Señor nos enseña en su bendita palabra. Si nos podemos poner en pie en reverencia a la palabra del Señor para dar conclusión a este día, vamos así a estar leyendo aquí en las Escrituras con mucho cuidado lo que la Biblia nos enseña hoy. Que así lee la palabra del Señor. Esto tomó lugar en Cesarea de Filipo, y el apóstol, o si lo podemos decir así, el discípulo Pedro nos deja a nosotros aquí lo que el Espíritu Santo había puesto en su corazón como la respuesta que podemos tener hoy también en este día. Y viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos, Jeremías, o alguno de los profetas. Él le dijo: vosotros, ¿quién diceis que soy? Yo. Y respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Y pueden tomar sus asientos. Como nos damos aquí cuenta, Dios, así como fue tan verdadero de que Pedro, su nombre era Pedro o Simón Pedro, así también fue verdadero de que Jesucristo era el Hijo de Dios. Ahora, para poder llegar a donde vamos a ir hoy en esta tarde, tenemos que darle un repaso a lo que estuvimos hablando en la mañana, y no quiero entrar en todo, en detalle, pero queremos nosotros utilizar un poquito del material que usamos en la mañana para poder refrescar nuestras mentes e ir a donde vamos a ir hoy. Es algo muy interesante lo que provocó todo esto, que fue en el año 1517, cuando Martín Lutero Dios lo iba a usar. ¿Y qué fue lo que produjo esta reforma? Yo hice la pregunta en la mañana. ¿Qué fue lo que produjo esta reforma? Bueno, fue Dios primeramente, creemos, porque fue Dios el que usó a
a este hombre de fe, a Martín Lutero, para que pudiera llegar a esta tal escritura y poder hallar el significado de todo lo que se tenía que basar con nuestra fe. Ahora, no fue algo místico, no fue algo que tuvo que ir muy lejos, sino fue simplemente a las escrituras. La Biblia siempre debe de ser la única fuente de todos nosotros, la fuente de la autoridad. Siempre debemos ir a las escrituras, a lo que la Biblia nos enseña. Una de las cosas que estaban aconteciendo en ese entonces eran las indulgencias, ¿verdad? La venta de indulgencias, hablando de que se estaba vendiendo el perdón, la remisión, que solamente la iglesia en ese tiempo había enseñado a los feligreses que era la única que tenía el poder de hacerlo. Ya no era Dios, ya no era Jesucristo nuestro intercesor, el que estaba abogando por nosotros, sino que vemos nosotros que la iglesia se había desviado en esto y habían ellos escogido a otros mediadores también, no nomás a Jesucristo, y el pueblo estaba dejándose llevar por eso. Y estas indulgencias fue algo que también ellos utilizaron, que lo usaron conforme quizás lo quisieron justificar así, ¿verdad? Por la necesidad que había en esta basílica de San Pedro, que todavía está en pie en el Vaticano. Como esta obra había quedado a medias y este Papa Leo X, ¿verdad? Que nos damos cuenta nosotros, era el Papa de aquel entonces, estaba él preocupado de que esta obra se terminara. Yo puedo relacionarme, como lo dije hace la mañana, lo dije, que yo me puedo relacionar con esto cuando hay actividades que necesitamos recursos para poder llenarlo, pero nunca me atrevería yo a mentirle al pueblo, ¿verdad? Para tratar de recaudar estas ganancias, pero ellos sí lo hicieron. Y esto fue una de las cosas que empezaron a acontecer. ¿Y qué es una indulgencia? En la mañana estuve explicándoles a ustedes que es la remisión que hace la Iglesia Católica de las penas debidas por los pecados. Todos pecamos, todos necesitamos ser perdonados por Dios, y la Iglesia halló que esto iba a ser de muy grande beneficio para ellos en este sentido. También otra cosa que también estábamos mirando en esta mañana era de que el Papa no debería de cobrar dinero a los pobres. Desafortunadamente la pobreza era la mayoría, pero ellos entregaban sus ofrendas, ¿verdad? Con esa fe, aunque estaba colocada en cosas que no iban a tener ningún sentido, ellos daban sus ofrendas para poder recibir estas remisiones para sus familiares. Una de las tácticas que ellos usaron también fue de que estas indulgencias no iba a ser necesariamente para ellos, sino iba a ser para sus antepasados. Johann Tetzel fue uno de ellos, ¿verdad?, que fue usado para esto, para ir a predicar a diferentes aldeas y poder llevar esto en drama, poniéndolo todo visiblemente para dejar a los que escuchaban estos mensajes asustados, espantados por sus padres. Decían: sus padres están en este purgatorio y ahorita en este momento andan clamando para que tú los saques de ahí, y solamente con esto vamos a poder hacerlo. Y toda la gente se preocupaba por sus antepasados. Rápidamente sus mentes iban a pensar en sus padres, a pensar en sus hijos, a pensar en su esposo, su esposa, que estaban quizás que ellos pensaban que estaban en este lugar, el purgatorio, que estaban atrapados y que solamente quedaba para ellos dar esta ofrenda para que sus almas pudieran escapar de este castigo, de esta tormenta que ellos pasaban. Y este fue el mensaje que impactó a Martín Lutero, por la razón dada de que esto no se hallaba en las Escrituras, pero que la Iglesia lo estaba practicando. El Papa no debería de haberlo hecho, pero lo hizo, y esto movió el corazón de Martín Lutero. También otra cosa: Dios ya no era el que perdonaba, sino que era la Iglesia la que estaba perdonando ahora. Ahora la Iglesia era la que daba el perdón
a los feligreses para que ellos pudieran escapar de esta clase de tormento. Y nosotros los que hemos leído la Escritura sabemos muy bien que no hay nadie que pueda perdonar los pecados. Ese fue uno de los dilemas que tuvo Cristo con los fariseos, cuando ellos no pudieron entender cómo Él iba a poder perdonar los pecados de alguien, siendo que Él no era Dios. Pero nosotros sabemos bien que la Biblia nos revela y nos enseña que el Verbo, que era el Hijo, ¿verdad?, estaba con Dios y era Dios. Entonces demuestra de que Él tuvo la autoridad y la capacidad de poder perdonar pecados. Bendito sea Dios. Pero aunque fue difícil para estos fariseos poder entender, esto no fue muy difícil para Martín Lutero entender de que esta iglesia estaba en un rumbo equivocado, estaban en camino equivocado, dirigiendo al pueblo en un lugar donde no deberían de ir. También en la mañana estuvimos dándonos cuenta también que los individuos solo pueden salvarse mediante la fe personal en Jesucristo y la gracia de Dios. Solamente podemos ser salvos por medio de la fe y la gracia que Dios nos da para poder tener esta fe. Pero la Iglesia Católica, que aún hasta aparece hoy, ¿verdad?, ellos todavía siguen con esto de las obras. Algunas sectas también siguen todavía con esto. No hay ningunas obras que nosotros podamos hacer. La Biblia nos demuestra rápidamente que nuestras obras son como trapos de inmundicia delante de Dios. Con todo lo que nosotros queramos fuera de Cristo, querer justificarnos, no mide a lo que Dios demanda. El único que pudo llenar eso fue Cristo Jesús en una forma perfecta, donde llena todo lo que necesitamos. Entonces lo que queda es solamente creer en el Señor Jesucristo y aplicar también esas obras que serán aplicadas a las nuestras para embellecerlas, para hacerlo algo más bello, más perfecto, más agradable delante de Dios. Nuestras oraciones, al momento que elevamos nuestras oraciones en el nombre de Jesucristo, nuestras oraciones son aceptadas por Dios el Padre, porque están, hermanos, saturadas con el nombre de Jesucristo. Tenemos gracia por medio de Cristo Jesús, nuestro único Salvador. Pero aquí la iglesia estaba enseñando obras, estaban enseñando otras cosas que ya no tenían nada que ver con gracia, que aún hasta hoy en estos tiempos hay iglesias, ¿verdad?, que también han olvidado esto, de que todo lo que Dios nos ha dado lo hemos recibido por la gracia de Dios. No es que lo merezcamos, todo lo que pedimos en oración. Yo estoy consciente, y usted también, yo creo, estamos conscientes de que lo que Dios le pedimos no es algo que merecemos, sino que es por solamente su bendita gracia y por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces estas eran las cosas que estaban aconteciendo, y aún muchas otras más que vamos a estar tocando. Se reconoce que la reforma comenzó también, está registrada en el 1517 por medio de Martín Lutero, ¿verdad? Aunque nosotros sabemos bien que hubo otros como Jan Hus, Juan Wycliffe, Pedro Baldo, ¿verdad?, y muchos más, Juan Calvino, Ulrico Zwinglio, Thomas Cranmer, John Knox y muchos otros más que podemos ver nosotros que fueron los iniciadores de esta reforma. No tan solo nomás fue Martín Lutero, pero vemos nosotros que Dios usó a cada uno en su debido tiempo en una forma muy especial para llevarnos a este día o traernos a este día donde nosotros podemos tener una Biblia. Esto es algo muy interesante porque en ese tiempo también había una escasez en libros. Solamente los ricos, los reyes, los príncipes y todos ellos eran los únicos que podían tener estos libros, esta literatura. Y muchas de las veces, dado a que el pueblo no podía entender lo que estaba escrito, no podían leerlo, ¿verdad? Pero la iglesia se preparó en este caso, empezaron a organizarse. Dios, por medio de su Espíritu, empezaron ellos a organizarse para llevar a cabo estas clases, estas escuelas, para instruir a los niños, instruir a los jóvenes a leer, para que puedan estar capacitados a leer la Biblia. Fíjense qué interesante es esto, porque si no hubiéramos aprendido a leer, hubiera sido muy difícil de poder entender lo que está en las Escrituras. Pero cuando podemos leerla, podemos profundizarnos
y podemos hallar mucha vida en la palabra de Dios. Es algo que es un alimento de cada día. Hoy, esta mañana, en esta tarde nos alimentamos, fuimos a nuestras casas, descansamos, y como nos damos cuenta, no nomás porque ya comimos hoy significa que mañana ya no. Y así es también con las Escrituras. Nos damos cuenta nosotros también, ¿verdad?, que hay algo muy interesante también, que la iglesia evangélica, podemos decirlo así, llegamos en un acuerdo, la iglesia evangélica, ¿verdad?, de que Dios es un Dios trino. Dios es un Dios trino. También podemos llegar en un acuerdo que las Sagradas Escrituras es el libro, es la palabra de Dios que nosotros utilizamos. Es interesante también ver, ¿verdad?, que los hermanos en la Reforma también se preocuparon de que las Biblias no nomás se escribieran en un idioma, como en aquel entonces que era en el latín, sino que Martín Lutero se preocupó de esto, ¿verdad? Y rápidamente empezó él a introducir la Biblia en el alemán para que su pueblo pudiera también leer la Biblia y poder aprender igual que él. Y las cosas no eran tan fáciles como hoy, era muy difícil. Imagínese usted, un hombre, introducir la Biblia o traducirla de Génesis hasta Apocalipsis, el tiempo y el esfuerzo, las noches que él pasaba traduciendo cada palabra que estaba allí, escribiéndola a mano para que pueda ser después imprimida, para que el pueblo pudiera después tener una Biblia en su poder. Esto era lo que estaba pasando aquel entonces, y le damos gracias a Dios que nosotros podemos hoy, la iglesia hispana, tener una Biblia que podemos nosotros leer en nuestro lenguaje, como también las iglesias americanas que pueden tener Biblias que están escritas en el inglés y de diferentes idiomas, para que así todos podamos tener todo en un acuerdo. La cruz es algo también, es uno de los símbolos que nosotros tenemos en común igual. La cruz que simboliza donde Cristo Jesús murió y derramó su sangre preciosa. Ahora, no somos idólatras para adorar una cruz, pero la cruz es utilizada para llevarnos a mente el sacrificio que Cristo Jesús hizo por nosotros. Y esto fue Martín Lutero. Había nacido en noviembre 10 en 1483 y nos damos cuenta que falleció en febrero 18 el 1546. Vivió 63 años, es algo increíble. Todavía estaba joven, pero esa fue la edad en que él falleció. Fue un teólogo, ¿verdad?, que se dedicó profesionalmente, si podemos decirlo así, era su llamado al estudio de la Biblia, de la teología. Nos damos cuenta nosotros bien, ¿verdad?, que él era un agustino, era un católico agustino, ¿verdad?, de ese partido. Y nos damos cuenta que todo esto inició ¿dónde? En Alemania, no en Suecia, no en otro lugar, no en Francia, no en Inglaterra, sino en Alemania. Ahí es donde él sirvió a Dios, ¿verdad?, en el tiempo que Dios le prestó las fuerzas. 29 años se dedicó él a instruir al pueblo, a llevarlos a las Escrituras. Una de las más grandes batallas que él tuvo es de que tuvo que confrontar al Papa, ¿verdad?, o tuvo que estar delante de este Papa León, el 10º. Y nos damos cuenta nosotros que cuando eso aconteció fue algo increíble, porque me imagino que él se ha de haber sentido solo, él se ha de haber sentido en algunos momentos solo, pero Dios lo ayudó, Dios lo fortaleció por medio de sus oraciones que él elevaba a Dios, ¿verdad?, para que Dios lo fortaleciera. Fue un himnólogo que escribió más de 20 himnos, ¿verdad?, si podemos decirlo así, de diferentes clases de himnos que daban la honra y la gloria a Dios. Una de las cosas fue, ¿verdad?, que nos damos cuenta nosotros es que la iglesia católica no se quedó así nomás. Nos damos cuenta nosotros que después de ellos habían visto esta reforma, ellos hicieron una llamada contrarreforma, o sea, ellos empezaron a establecer algo que estaba en contra de la reforma, haciendo sus declaraciones
llevando a cabo muchas maldiciones en contra de nosotros, la iglesia, por habernos nosotros separados, si es así decir la palabra. No que esta fue la intención, nunca fue la intención de Martín Lutero, conforme a los escritos que él tiene, de dividir la iglesia o de querer hacer otra iglesia. El plan de Martín Lutero que Dios le había puesto en su corazón fue de que la iglesia hiciera una reforma, que la iglesia católica hiciera una reforma, que no quiso. Por esa razón vemos nosotros que en la historia se mira una contrarreforma, que más después estaremos hablando un poquito concerniendo de qué se trata o de qué se trató esta contrarreforma. Tenemos mucho material que vamos a estar estudiando en este mes, y cada vez vamos a dar un salto, ¿verdad?, mirando diferentes escenas de los acontecimientos. Ahorita nomás estamos dando nomás de lo básico, introduciendo a Martín Lutero para nosotros, refrescando nuestras mentes quién era Martín Lutero, qué lugar tomó él. Y como les digo, él fue uno de los reformadores, de los muchos que hubo en el pasado antes de él, que Dios usó. Es interesante, ¿verdad?, que la costumbre en aquel entonces era de sepultar a estos ministros, y era algo que ellos pedían. Y Martín Lutero fue sepultado en la iglesia de los santos en febrero 18 del 1546. Y aquí en mis notas yo tengo algo, ¿verdad?, que quería compartir yo con ustedes de lo que había provocado a este reformador y lo que lo había llevado a esto. Es interesante cuando nosotros miramos, ¿verdad?, lo que pasó. Primero nosotros nos estábamos dando cuenta, aquí es donde dejé esta mañana, que en enero 3, en 1521, Martín Lutero recibe esta bula. Esta bula es un decreto, si podemos decir, una ordenanza, un documento pontificio. Y nosotros nos damos cuenta que este documento venía de este Papa. Y esta bula, como le llaman ellos, bula, o como se le llamaba, era para una cita con el Papa, porque habían algunas cuestiones que él tenía que preguntar, dar respuesta. Y también al mismo tiempo el plan de ellos era de que él dejara todo lo que él había escrito, para que él pudiera reconocer que él estaba mal y la iglesia católica quedar bien. Y esto iba a ser algo muy interesante. Iban a haber muchos personajes allí, ¿verdad?, que iban a estar presentes. Y es interesante cuando nosotros vemos esto de lo que provocó después. Entonces él recibe esto en enero 3, 1521, para presentarse en abril. La fecha parece que es 18 de ese mismo año de 1521, para presentarse delante de este Papa. Es llamada, como ustedes saben, la dieta de Worms. La dieta, o sea, la asamblea de los príncipes en Worms. Ahí es donde ellos se iban a reunir. Y este hombre, Johann Eck, ¿verdad?, es uno de los que le hace una pregunta a él muy directa, para que Martín Lutero contestara. Y la pregunta fue: ¿rechazas sus libros y los errores que en ellos se sostienen? Esto es lo que Eck le había hecho la pregunta a Lutero. ¿Rechazas sus libros y los errores que en ellos se contienen? Johann Eck era un asistente solamente, pero esta pregunta fue grande,
que queríamos saber qué era lo que iba a tener qué era lo que Martín Lutero contestó. ¿Cómo contestó Martín Lutero con esta presión que él sentía? Rechazas sus libros y los errores que en ellos se contienen. Y Lutero lo único que pudo contestar es que se me convenzca mediante testimonios de la Escritura y claros argumentos de la razón. Acordémonos que era un filósofo y él estaba también permitiendo que hubiera una buena razón, que se pudiera explicar con un buen razonamiento para poder él decir que eran errores, mediante un testimonio de la Escritura y un claro argumento de la razón. Porque no, dijo Lutero, porque no le creo ni al Papa ni a los concilios, ya que está demostrado que a menudo han errado. Fíjese qué valor de este hombre, contradiciéndose a sí mismos por los textos de las Sagradas Escrituras que he citado. Estoy sometido a mi conciencia y ligado a la palabra de Dios. ¡Qué valor! Hermanos, cuando habla uno así delante de un papa, yo no sé si me hubiera atrevido yo, al menos de que hubiera sido Dios el que lo hubiera puesto así en mi corazón. Él había orado, se cree, hay testimonio en los escritos de que él había orado, había pedido un tiempo para pensarlo, para ver lo que Dios iba a querer de él. Y esto fue lo que salió de su corazón, fue el plan de Dios. Y Lutero después sigue: por eso no puedo ni quiero retractarme de nada, porque hacer algo en contra de la conciencia, fíjense bien, no es seguro ni saludable, de acuerdo con la tradición. Entonces Lutero al final dice: no puedo hacer otra cosa, esta es mi postura, que Dios me ayude. Esto es algo muy interesante cuando nosotros miramos esto, que Martín Lutero no iba a cambiar, al menos de que hubiera sido por las Escrituras, o al menos de que hubiera sido un argumento que hubiera sido razonable. Y esto fue lo que provocó muchas de las cosas que vamos a estar mirando después. Esto es lo que provocó esta, si podemos decir, esta división. Al momento que esto pasó, a Martín Lutero lo excomulgaron, si lo podemos decir así. Él tuvo que predicar y le dieron el permiso de predicar después de un castigo, ya después de que lo levantaron ese castigo en las capillas donde él predicaba. Pero antes de eso ellos querían saber qué era esto. Estaba la vida de Martín Lutero pendiente al punto de ver la muerte, hermanos, si hubiera sido posible. Una de las cosas también muy interesantes de este Martín Lutero, ya que estamos mirando quién fue él, sus padres fueron Hans Luther y también fue Margaret Luther, que fue su madre. Su educación de él en la Universidad de Urfeld, ahí él recibió una maestría en el 1501 hasta el 1505, ahí es donde fue él donde estudió. Y como estaba hablando en la mañana, fue un teólogo, ¿verdad? Fue un filósofo y también fue un traductor, se le puede decir así, porque él tradujo la Biblia del latín al alemán. Fue un profesor que trabajó en esta universidad, ¿verdad? Donde él estuvo enseñando, ¿verdad? Y la raíz de esto fue la Biblia para él. La raíz de esto fue la Biblia. La Biblia. Dios usó a este monje agustino para traernos aquí donde podemos tener delante de nosotros la Biblia. Una de las cosas más interesantes, ¿verdad? ¿Qué es la pregunta? Sería, ¿qué es lo que podemos hoy aplicar en esto? Y no dejar esta historia nomás como una historia que nomás queda que estoy aprendiendo un poco de la historia. Podemos aplicar muchas de las cosas. Una de las cosas es de aplicar lo que está en la palabra de Dios en nuestras vidas, de lo que está en la Biblia, aplicarlo. Pero ¿cómo podemos aplicar lo que está aquí? ¿Qué fue lo primero que
monje Agustino nos había dejado a nosotros. Nos había dejado de leer las Escrituras, de aplicar lo que está en las Escrituras. ¿Por qué? Porque ahí estaba Cristo, como aprendimos en la mañana. Mateo 1, 21. Es interesante cuando vamos a la Biblia, porque aquí podemos ver nosotros, sin la Biblia no vamos a saber esto, pero Mateo, si ustedes quieren ir, pueden ir a su Biblia. Podemos ver el contenido aquí en este Evangelio que nos ayuda mucho, gracias a Dios, que lo podemos entender, lo podemos leer y nos podemos también aplicar el entendimiento con la ayuda del Espíritu Santo, donde leen el verso 1: y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Fíjense bien. Si esto no sale a la luz, la iglesia sigue adorando diferentes santos, dando homenaje a diferentes santos, pero al momento que nosotros leemos la Biblia, aunque luchamos con ello, podamos luchar, hay casos donde hay personas que pueden luchar con esto porque choca con la tradición que ellos llevan. Esto nos ayuda a ver que la Biblia rápidamente señala a Jesús, que Él iba a salvar a su pueblo. Ahora, aquí estamos conscientes nosotros que parece como un fracaso cuando vemos esto, porque podemos decir, bueno, pues Él fue a su pueblo y no lo salvó. La mayoría no lo aceptó y hasta la fecha todavía no lo aceptan. Pero aquí tenemos que mirar que nosotros tenemos que ver que su pueblo no es el pueblo por sangre, sino es el pueblo espiritual, el pueblo por fe que somos nosotros. Esto no es nada debido a carne ni sangre, sino viendo lo que la palabra del Señor nos enseña, llegamos a las conclusiones que llegamos y creemos en esto. Esta es nuestra convicción de que Jesucristo nos ha salvado a nosotros, no porque somos de la misma nación o de la misma sangre, sino porque somos su pueblo por medio de la sangre de Cristo Jesús. Y por medio de la fe en Jesucristo podemos ser sus hijos, y nuestros pecados pueden ser perdonados por medio de Él, los pecados que hayamos cometido ante Dios en el pasado. Romanos también 8:24, el apóstol Pablo también rápidamente nos enseña aquí, y quiero ir también a la Biblia porque no podemos dejar a la Biblia a un lado y olvidarla. Yo no sé usted, puedo hablar historia, pero tengo que también utilizar un poquito de la Biblia, de lo que Dios hizo, cómo Dios impacta nuestras vidas a través de su palabra. Y aquí en Romanos 8:24 lee: porque en esperanza fuimos salvos. Gracias a esa esperanza, no puede ser esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? ¿Verdad? Pero nosotros nos damos cuenta aquí, ¿verdad?, que nosotros fuimos salvos, y bendito sea Dios por esta esperanza que nos dejó Dios. Porque si no hubiera habido esperanza, no hubiera habido salvación. Se estuvo esperando, se cumplió, Cristo Jesús vino, se aplicó, se aplica lo que es. El apóstol Pablo nos enseña a nosotros aquí el medio en cómo nosotros podemos ser salvos. Fuimos salvos por la esperanza que Dios nos ha dejado, no hay otra esperanza. Y hoy en esta tarde, antes de concluir, podemos mirar en esta historia un hombre que Dios usó, un hombre que Dios le dio mucho valor, un hombre que Dios utilizó a él como a muchos otros a predicar el Evangelio. Que Dios nos ayude a todos, amén. De predicar la palabra del Señor con denuedo, así como la iglesia en el libro de los Hechos, que predicó la palabra sin temor. Pero solamente fue Dios el que impactó estos corazones, porque sin mí, dijo Cristo, nada podéis hacer. Vamos así, hermanos, a concluir en esta tarde. Bendito sea Dios con esta enseñanza. El siguiente domingo aquí nos vamos a encontrar otra vez con un poquito más de Martín Lutero, pero ahora aquí vamos a concluir por hoy. Y vimos ahora lo que provocó lo que este monje había dicho, Agustino, bendito sea Dios, Martín Lutero. Y
podemos ver que esta vida nos va a impactar a nosotros. Hoy en este mes de octubre, el mundo irá a celebrar este mes en una forma, pero nosotros podemos también celebrar el día de la reformación. Amén. Gracias a Dios. Vamos a orar todos. Padre, en esta tarde te damos muchas gracias por concedernos este privilegio de poder mirar la historia y poder ver, Señor, lo que tú has dejado ahí. Estos hombres que tú usaste, Señor, para que la palabra de Dios, tu palabra, la podamos tener hoy. La Biblia, la santa palabra de Dios, la respetamos, lo tenemos en nuestros corazones, estimamos tu palabra, es un alimento para nuestras vidas espiritual, para tu pueblo. Sin ella no podemos, Señor. Te pido que tú ayudes a tu pueblo, a la iglesia, que estamos en una crisis tan tremenda, donde hemos olvidado, hemos dejado a esto a un lado, nos hemos dejado llevar, Señor, por lo que haya sido, de que es aburrido, de que se van a aburrir, de que no lo van a entender, y mejor hacemos otras cosas. Perdónanos, Padre, porque tu palabra es lo que revela a Dios, es la que nos introduce a lo que hemos llegado a creer, porque tu palabra nos enseña eso. Ahora en esta tarde, Señor, te pedimos que nos ayudes en esta semana a poder hallar un tiempo, Señor, en esta vida tan ocupada. Ayúdanos a hallar un tiempecito para esto y poder aplicar el ejemplo que Martín Lutero nos ha dejado hoy, Señor, de ser un hombre de valor, un hombre que predica tu palabra, Señor, que no se avergüenza del Evangelio. Ayúdanos a no apenarnos, a no quedarnos callados, porque es poder de Dios. Quedarnos callados, Señor, sería, Señor, contradecir lo que es tu palabra, Señor. Y no queremos eso. Te pedimos tu ayuda, tu gracia y tu bendición en esta semana. Y gracias te damos porque nos pudimos reunir hoy para poder, Señor, estudiar un poquito de tu palabra. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Así que el Señor les bendiga a todos los que nos escuchan. Aquí nos vemos el siguiente domingo a las 11 y también en la tarde a las 4. Aquí de Asamblea de Oración los saludamos y nuestras oraciones están con ustedes. Dios les bendiga.